Esta enseñanza la quiero hacer un poquito distinta. Quiero intentar apelar a sus corazones, a sus voluntades, a sus conciencias. Hemos visto en los últimos domingos lo que es la doctrina y la enseñanza bíblica acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Yo les decía, la semana pasada les decía, bueno, me podrán decir ustedes, pero no estamos en Navidad. No, no es necesario estar en Navidad para hablar del nacimiento del Señor Jesucristo. Al final de cuentas, no es esa fecha la que nació el Señor Jesucristo. Es lo más probable, ¿no? De manera que hemos hablado acerca de lo que implica el nacimiento del Señor Jesucristo. Hemos hablado de lo que significa el nacimiento del Señor Jesucristo, cuál era el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. Hemos visto diferentes aspectos y los hemos tratado de ver en una forma no solo doctrinal, sino también en una forma expositiva con los pasajes que hemos estado viendo. Y hemos visto, por decir, las 2 semanas últimas, vimos cómo es que se relaciona Juan capítulo 1, versículo 14, ese texto que dice que el verbo se hizo carne. ¿Se acuerdan que eso lo vimos hace 2 semanas? Que el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como lo del unigénito Hijo del Padre, ¿verdad? Como del unigénito del Padre. Vimos qué significaba eso de hacerse carne, lo que implicaba. Vimos qué significaba eso de que vino y habitó entre nosotros, una palabrita muy peculiar que vendría siéndose tabernaculizó entre nosotros, ¿no? Y cómo es que se cumple lo que dijo el ángel en Mateo con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y fue literal realmente, ¿no? Como hemos visto cómo es que el Cristo en su nacimiento glorificó a Dios y mostró la gloria de Dios. Eso lo hemos visto también, y lo pudimos juntar con lo que hemos visto acerca del tabernáculo, del templo, ¿no? Cómo es que allí se mostraba la gloria y en Cristo se mostró la gloria del Padre también, ¿no? La semana pasada seguimos viendo un poquito ese aspecto de que, bueno, habíamos visto hace 2 semanas que Dios siempre ha querido tener una relación muy especial con su pueblo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando el tabernáculo, que ahí era donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿sí? Y luego la semana pasada vimos que desde un principio fue así, que Dios siempre quiso y siempre ha querido tener esa comunión tan personal, tan íntima con su pueblo. No es para beneficio de Dios, no es porque Dios lo necesite, sino que es para beneficio de nosotros. Nosotros somos los que ocupamos y tenemos ese privilegio de estar con el Padre. Y lo vimos que así fue en Edén, que Dios estaba allí conviviendo de una forma tan especial, tan personal con su creación, y más específicamente con Adán y con Eva. El día que ellos pecaron, lo que perdieron de mayor valor fue la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Ese día ellos murieron, sí, o bueno, sí, les llegó la muerte, murieron un día físicamente también. Pero el mayor problema es que habían perdido la presencia de Dios, ¿sí? Habíamos visto cómo en el futuro ese Edén se recupera, pero más que el Edén todavía es que vuelve a estar la presencia de Dios con su pueblo. Vimos que en el templo, en el tabernáculo, en el templo de reunión, allí estaba también esa presencia de Dios, ¿sí? Vemos cómo en Cristo se cumple la presencia de Dios, y vemos cómo allá en el Apocalipsis vuelve a descender, a venir ese templo, y vimos que en Apocalipsis 21 habla de que allí estaba la presencia de Dios nuevamente con su pueblo. Con Cristo también está la presencia del Señor.
porque Él vino a querer a morar nuevamente con su pueblo. Pero esto es solo a través de la persona del Señor Jesucristo. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Incluso les dije esto, a ver si se acuerdan. Les dije, analiza esta frase. Les dije, sí, intenté decir de una forma muy clara, muy directa, muy específica. Les dije, analiza esto. Fíjate la responsabilidad y el privilegio que tienes. Fuiste elegido por Dios, ¿para qué? Se los dije la semana pasada. Bueno, sí, para buenas obras, pero lo que les dije la semana pasada, les dije, en cuanto a lo que estábamos viendo, fuiste elegido por Dios, ¿para qué? Nadie se acuerda. Es imposible eso. Sí, para ser sus hijos, pero en cuanto al tema que estábamos viendo, ¿para qué? En cuanto al tema que estábamos viendo, nadie se acuerda. Fuiste elegido, eso, dígalo fuerte, hermano, para tener comunión con Dios. Todo lo que dijeron es correcto, pero por eso le estoy haciendo el énfasis en cuanto a lo que vimos la semana pasada, en cuanto a lo que vimos la semana pasada. Fuiste elegido por Dios, sí, para tener salvación, sí, para ser su hijo. Fuiste elegido por Dios para tener comunión con el Padre por medio del Señor Jesucristo. Fuiste elegido para que Él viniera a habitar en ti, morar en ti, y que Él tuviera comunión contigo. ¿Notas ese gran privilegio? Eso lo vimos la semana pasada. Hebreos capítulo 10. Hoy vamos a ver acerca de el velo de separación. Existe un velo de separación. Hebreos capítulo 10. Bueno, les decía que esta enseñanza la voy a hacer un poquito distinta. En los domingos pasados intentamos poner las bases bíblicas, doctrinales, de lo que implica el nacimiento del Señor Jesucristo, y hemos estado hablando también acerca de esa relación, esa comunión que es posible a través de Cristo, esa comunión con el Padre. Pero esta enseñanza, voy a empezar los primeros minutos solo para intentar ver un poco de lo que dice la Biblia acerca de esta reunión que logró el Señor Jesucristo de nosotros hacia el Padre. Pero eso va a ser unos cuantos minutos. El resto de la enseñanza, por el día de hoy, la voy a hacer, voy a intentar ahora juntar lo que hemos visto y hacerlo muy práctico, muy directo a nuestras vidas. Yo sé que casi nunca me escuchan ustedes hacer una predicación así, pero hoy lo voy a hacer así. A final de cuentas, la predicación también debe de ser para exhortar, si es cierto, para enseñar, para redarguir, para dirigir, y vamos a intentar hacerlo de una forma muy práctica, ¿sí? Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a ver. Señor, hay algo que reconozco, Señor, entre muchas cosas. Que este servicio no tendría gran significado si tú no estás con nosotros. Las alabanzas que hemos tenido, Señor, no significarían nada si tu presencia no está con nosotros. Porque todo lo que da importancia, Señor, no es lo que hacemos nosotros, sino lo que tú eres, quien tú eres, tu presencia, Señor, con nosotros. Si tú no estás con nosotros, seríamos un pueblo que vagara en un desierto yermo, sin ningún sentido, sin ninguna dirección. Necesitamos, por lo tanto, Señor, de ti, que tú estés, por favor, con tu pueblo. Que perdones nuestras iniquidades, que no mires, Señor, por favor, las fallas de tu pueblo, sino que nos mires con misericordia junto con tu siervo, por favor, Señor. Que estés tú con tu siervo, que lo dirijas, por favor, Padre Santo. Somos tus ovejas y necesitamos mucho de ti. Te ruego que estés con nosotros. Y lo ruego en la sangre preciosa de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. No pierdan Hebreos, pónganle allí un separador, un dedo, algo, y vamos a Mateo, capítulo 27. Versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la Biblia, por qué Dios tuvo el cuidado
de mencionar que en la muerte del Señor Jesucristo, ese velo que existía en el templo, primero en el tabernáculo, después en el templo, ese velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo, ¿por qué se rasgó? ¿Qué tiene que ver ese velo? Eso es lo que vamos a ver ahorita, un poco de eso. Ahora sí, regresando a Hebreos, yo les dije, póngale ahí un separador, algo. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. ¿A dónde nos acercamos? ¿A dónde es que indica el escritor bíblico? ¿Cuál es la indicación? O mejor dicho, ¿hacia dónde nos tenemos que acercar? A ese lugar santísimo. Mira, ahorita vamos a ver un diagrama, todavía no, pero cuando tú estás leyendo el Antiguo Testamento, estás leyendo el Éxodo, el Levítico y los números, y luego llegas cuando en primer libro de Reyes, que Salomón también construye el templo, vas a encontrar que habla de un lugar santo y habla de un lugar santísimo en el templo, primero el tabernáculo, después en el templo, separado por un gran velo, donde el pueblo no podía acceder al lugar santísimo, donde allí se manifestaba ¿qué? La presencia de Dios. ¿Qué había en el lugar santísimo que estaba guardado allí? El arca del pacto, que la cubría una capa encima, que era el propiciatorio, del cual había dos ángeles, ¿verdad?, estatuillas que se miraban uno frente al otro, y ahí era donde se manifestaba esa presencia de Dios. Nadie podía entrar allí, solamente el sumo sacerdote una vez al año con sangre de cordero para expiar sus pecados y los del pueblo. Era tan importante ese momento que el sacerdote tenía que entrar con unas campanillas, su ropaje especial, y se dice que entraba una vez al año a ese lugar santísimo con un mecate, una cuerda amarrada, ¿sí?, a uno de los pies, porque si pasaba el tiempo sin dejar de escucharse esas campanillas, significaba que ese hombre había muerto, porque se había presentado delante de Dios de forma impura, y nadie podía entrar, de manera que utilizaban la misma cuerda, por si en dado caso moría, para jalar. No podía entrar nadie. De hecho, bueno, ya les dije la respuesta. Había una orden, o más bien, había una determinación de parte de Dios que si alguien entraba de forma impura a ese lugar santísimo, a ese lugar de su presencia, ¿qué pasaba con esa persona? Moría. Nadie podía entrar al lugar de la presencia de Dios, nadie. Pero luego vemos que el Señor Jesucristo muere y se narra que ese templo, ese velo, fue rasgado en dos, de arriba a abajo, y llegas a Hebreos, y Hebreos te está diciendo que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, no el de un tabernáculo, no el de un templo, sino al de la mera presencia de Dios. Ahora sí tenemos esa libertad, la libertad que no existía antes. Ahora el hombre en Cristo la puede tener sin ningún peligro, en Cristo, sin ningún
peligro de su vida. Puede y tiene esa libertad de entrar directo a ese lugar santísimo, a esa presencia y a esa comunión con el Señor. Por eso dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, es decir, aquellos que han sido salvados por Cristo, somos los que ahora tenemos ese privilegio de llegar a esa mera presencia de Dios, a esa comunión con Dios. Y luego dice el 20, que no es solo por la sangre de Cristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué es el velo? Dígalo más fuerte. Su carne. Por eso ese velo se rasgó, simbolizando que ese es el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue partido por nosotros, dado por nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar. Y está diciendo que ahora es ese camino nuevo. Y vivo. No es ese camino antiguo que aquellos hombres buscaban tener esa presencia con Dios. No. Ese es un camino nuevo, un camino real, un camino vivo, que te lleva a la presencia del Padre, a la comunión con el Padre. De manera que el cuerpo del Señor Jesucristo es el que se dio por nosotros para que pudiéramos llegar al Padre. Ese velo simbolizaba el cuerpo de Cristo. Esa separación que ahora es la que nos permite, ya no es separación, ahora es la que nos permite unirnos al Padre, estar con Él, tener esa comunión real con Él. Él es ese sumo sacerdote que entró a la presencia del Padre y dio su sangre por nuestros pecados. Bien, he explicado un poquito lo que les estaba comentando. Quiero ir ahora algo para intentar así conjugar lo que hemos visto en las 4 o 5 últimas enseñanzas. No quiero hablarles solamente al cerebro, a las mentes de ustedes. Que Dios me ayude para hablarles realmente a su conciencia, a su corazón. San Agustín dijo, tú nos hiciste para ti, y nuestros corazones no descansarán tranquilos hasta que no descansen en ti. Tenía toda la razón. Porque Dios nos hizo para sí, y esta es la única explicación para el corazón del hombre que verdaderamente busca estar con el Señor. No le interesan las razones que de este mundo, sino lo que Él se enseñó para Él. Así que me quiero dirigir a los que han sido enseñados en secreto por esa sabiduría de Dios. Me estoy dirigiendo a aquellos que realmente han sido salvados por el Señor. Aquellos que saben que Él es verdaderamente su Señor y su Salvador. Pero por aquellos que no tienen este mismo pensamiento, no puedo hacer nada por ustedes. El único que puede hacer algo por ustedes es el Señor. Es cierto que el fin principal de la existencia del hombre es glorificar al Señor. Eso es innegable.
Y eso es lo que buscamos cada día de nuestra vida, glorificar a nuestro Señor. Pero también es el hecho de gozar de la presencia de nuestro Dios. Y eso es algo que al parecer al pueblo cristiano de hoy en día se le ha olvidado. De hecho, ni siquiera tiene presente que su primer motivo es glorificar al Señor, mucho menos que debe de gozar de la presencia de Dios. ¿Y cómo podrá gozar de la presencia de Dios si el pueblo cristiano de hoy en día ni le interesa estar en la presencia de Dios? Entonces, Dios nos hizo para su placer. Y como nos hizo para su placer, nos hizo de tal manera en que nosotros podemos entonces, tenemos esa capacidad de verle, de disfrutarle, de estar con Él, de caminar con Él. En Cristo. Acuérdense, siempre todas las promesas celestiales, todas las promesas eternas, siempre se cumplen en Cristo. Fuera de Cristo, ni una sola, ni una. Para eso nos hizo el Señor, pero el hombre pecó. Y somos culpables de habernos rebelado contra Dios. Nos separamos de Él. Y así es la vida del hombre. Así es lo que ocurrió con Adán y Eva cuando pecaron. Ahí estaba Dios al aire del día, en su presencia, paseando por el huerto del Edén. Estos habían pecado. ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto también en alguna ocasión ya? Siempre cuando estamos en pecado, lo primero que queremos hacer es huir de Dios. Así es la humanidad, quiere huir de Dios. O estamos como Pedro, que le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y esa es nuestra excusa. Es que soy un pecador, apártate de mí, Señor, no puedo estar cerca de ti. Cuando nunca debería de ser esa nuestra actitud, sino todo lo contrario. Así es como el hombre vive en la tierra, alejado de la presencia de Dios. Y al perder esa condición de la presencia de Dios, la pérdida de ese estado y condición para lo que nosotros fuimos creados, esa es la causa de una incesante inquietud o intranquilidad en nuestra vida. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, el hombre quiere volver a recuperar lo que un día perdió allá en el huerto de Dios, en el Edén. Lo quiere volver a recuperar, pero no a la manera de Dios, sino a su propia manera. Quiere recuperar ese paraíso. Ahora yo lo quiero recuperar en base a mis casas, mi carro, mi dinero, mis esfuerzos, mi cuerpo. Alguien que me ame, alguien a quien amar, y quiero recuperar lo que perdí, pero ni siquiera estoy recuperando lo que verdaderamente perdí, que era la presencia de Dios, y mucho menos lo hago a la manera de Dios. Esa es la fatalidad del mundo actual. Por eso quieren y quieren y quieren y quieren, o una cosa u otra cosa, pero siempre desea el hombre, sin darse cuenta que quiere llenar ese espacio que una vez perdió. Tenemos que reconocer que la gracia preeminente de Dios es la que nos ayuda como sus hijos para estarle buscando. El día que yo le busco, el día que yo lo anhelo, tendríamos que reconocer que ni siquiera es de nosotros. Esa es una gracia que Dios nos está dando a nosotros y tendríamos que agradecérselo. Y a veces estamos
para bien, a veces estamos como aquel hijo pródigo y llegamos a reconocer y decimos, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aún eso es una gracia de Dios. Proyecta por favor tantito, nomás, es que yo sé que varios me van a entender lo que voy a decir ahorita en unos momentos, pero tal vez varios no me lo van a entender y quiero que vean un poquito el diagrama de cómo era el tabernáculo de reunión. Después fue un templo, ¿no? Pero para que exista una idea más clara de lo que ahorita voy a decir, todo lo que está rodeado por la cortina es en sí el atrio, lo podríamos decir así, por lo que está rodeado de esa cortina es ¿no? El atrio, ¿sí? Y el atrio, no tengo con qué apuntar, y luego estoy como un chaparrito, ¿verdad? Ahí ustedes me comprenderán un poco. Pero bueno, allá tenemos, ahí ya murió el altar del incienso donde se sacrificaban las víctimas, ¿sí? Un cordero, un macho cabrío, un becerro, ¿sí? Estaba también un poquito más hacia allá la fuente donde está el cursor, la fuente de bronce, ¿sí? La fuente de bronce. Todo aquello, todo lo que nos rodea se podría decir que es el atrio, no todo se llama el atrio, pero la primera parte es el altar, la segunda parte es la fuente, y luego entramos y es ya propiamente el tabernáculo de reunión, ¿sí? Que está dividido en dos partes, la parte donde se entra, que es el lugar santo, y la parte final, que es el lugar santísimo. En el lugar santo encontramos el candelabro de oro, ¿sí? Con sus brazos. Al otro lado de la pared encontramos la mesa del pan, allá la mesa del pan, y hacia la entrada del lugar santísimo, esa mesa encontramos el altar del incienso, ¿sí? Y hacia adentro, en lo que es el altar, el lugar santísimo, ya encontramos lo que es ahora sí el arca del pacto, ¿no? Cubierta por el propiciatorio. Entonces, entendemos esto. Si lo quieres reducir un poquito, ándale así. Gracias. Ahora sí ya lo puedes explicar, ¿sí? Así déjalo unos cuantos minutos. Cuando veas que yo ya dejé eso, pues ya lo quitas tú entonces también, ¿no? Cuando veas que yo ya cambié otras cosas, tú ya lo quitas también. Pero bueno, miren. Este tabernáculo, ahorita no lo voy a explicar todo, pero nos está mostrando de alguna forma ese viaje interior del alma desde las malezas del pecado hasta la mera presencia de Dios. Y ese tabernáculo lo ilustra de una forma muy hermosa, porque cuando el pecador se acercaba o se quería acercar a Dios, lo primero que tenía que estar era entrar a ese atrio donde se encontraba con el altar. Ahí se ofrecía la víctima por el pecado. Y luego lo que sigue es que enseguida ese hombre pecador se tenía que lavar en la fuente. Ese estaba inmediato al altar. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, que fue sacrificado? ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo es el agua viva? Que Él es el único que puede lavar también nuestros pecados. Y luego está el lugar santo, que la única luz que tenía el lugar santo era la del candelabro, la de 7 brazos, ¿sí? Una representación del Señor Jesucristo como la luz del mundo, la que te está apuntando hacia la presencia del Padre. También allí en el lugar santo está la mesa de los panes, ¿sí? Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que yo soy el pan de vida,
Y adelantito encontrábamos ese altar de oro donde se estaba quemando el incienso, que estaba representando las oraciones de los santos, yendo hacia el lugar santísimo. Bueno, miren, ese es el viaje mismo de nosotros. Nadie se puede acercar al Padre si antes no fue limpiado por el sacrificio del Cordero de Dios en el agua de vida. Tiene que tener esa iluminación por parte de nuestro Señor Jesucristo, esa vida por parte del pan de vida. Y aun cuando los creyentes se puedan gozar aquí en el culto, no quiere decir que por lo tanto hayamos entrado a la presencia de Dios. No. Hay otro velo todavía, que es el que separa al lugar santo del lugar santísimo. En ese lugar santísimo es donde se encontraba el arca del pacto recubierta por el oro, y encima estaba esta tapa del propiciatorio. Allí es donde se manifestaba esa presencia de Dios, esa gloria del Señor, donde el sumo sacerdote, le explicaba ahorita, entra una vez al año, habiendo sacrificado a la víctima para limpieza de sus pecados y de los del pueblo también. Bueno, ese velo es el que hace la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, a la mera presencia de Dios. Ese velo fue el que fue rasgado. Y ahora te está indicando lo que veíamos en Hebreos, que ahora el camino a la presencia de Dios está libre, directo, abierto, ese camino al cielo por medio del cuerpo del Señor Jesucristo, que se dio así por nosotros en la cruz. Pero los redimidos del Señor no tenemos por qué tener miedo ahora de entrar en su lugar santísimo. Ya no estamos como antes. Dios quiere que nos abramos paso precisamente hasta su presencia y que pasemos allí toda nuestra vida en comunión con Él. Pero tiene que ser una vida que se vive cada día. Y esto es más que una mera doctrina que se cree. Este tiene que ser una verdadera experiencia. La luz que brillaba en ese propiciatorio era la manifestación visible de la presencia de Dios. Y sin ella, sin esa presencia de Dios, todo el culto del tabernáculo y todo el sistema sacerdotal levítico carecería de significado alguno, mis hermanos. Lo más importante del tabernáculo era que allí estaba la presencia de Dios, allí detrás de ese velo pesado. Del mismo modo, la presencia de Cristo en el alma del creyente es el hecho más importante del cristianismo. Por eso les decía ahorita en la oración, comentaba, le decía al Padre en la oración, sin la presencia de Dios en nuestras vidas, sin la presencia de Dios en nuestra iglesia, ¿saben qué es este servicio? Nada. Nosotros no somos los que cambiamos y hacemos la diferencia. Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios. Pero como veíamos la semana pasada y la antepasada, sin santidad nadie verá al Señor. Sí tenemos la responsabilidad por nuestros pecados, pero vivir en esa presencia del Señor, en esa comunión, no solo se trata de doctrina, mis hermanos. Por eso es que hoy les dije, quiero hablarles al corazón de ustedes. Miren, el corazón del mensaje del Evangelio
En el corazón, en el mero mensaje del Evangelio, allí está la persona de Dios. Y a veces actuamos en cuanto al Evangelio, como si ignorásemos que en ese corazón del Evangelio se encuentra esa presencia de Dios, la persona de Dios. Pero el pueblo cristiano parece ser que hoy lo ignora. Y si lo llegas a ver, parece ser que lo estamos sabiendo solamente en un puro conocimiento intelectual. No se está viviendo en forma de experiencia. Hoy nos contentamos, parece ser, con meros actos pequeños. La verdad es que un contentamiento innoble, innoble. Parece ser que ha reemplazado ese celo ardiente que tenían los antiguos por encontrarse verdaderamente con Dios. Me acuerdo de muchas pláticas y una se viene a mi mente cuando una ocasión nos encontramos con un señor, nunca lo habíamos conocido, él estaba vendiendo unas cositas allá afuera, entramos y luego nos pregunta, ¿son ustedes cristianos? Sí, somos cristianos. Oh, qué bueno, yo también soy. Y asiste a una iglesia muy grande que antes estaba en la Tecnológico y ahora está acá en Sendero, ¿sí? Y él estaba sorprendido porque tienen un grupo de música fenomenal. ¿Te acuerdas? Así nos dijo. Dice, es lo mejor ese grupo de música. Se desvivía en flores por ese grupo de música. No sé en qué lugar quedó la predicación. No nos la mencioné. No sé en qué lugar estaría Cristo. No la mencionó tampoco. No lo mencionó. Pero parece ser que por cualquier cosa ahora el pueblo cristiano se está conformando y no con la presencia de Dios. El que brillaba detrás de ese velo grueso era el Padre, con su maravillosa gloria. Era el Hijo, con su gloria. Y el Espíritu Santo, que también siempre ha mostrado la gloria del Padre. Detrás de ese velo estaba Dios, ese Dios en cual el mundo parece ser como que quisiera buscarle para ver si de alguna forma por casualidad da con él. Cuando Dios se revela una y otra vez, sí en la naturaleza, sí en su palabra y sí en el Señor Jesucristo, pero ni lo buscan en la naturaleza, ni en su palabra, ni en el Señor Jesucristo. Entonces te das cuenta que Dios se revela verdaderamente a aquellos que son humildes de corazón, que sienten esa gran necesidad de encontrar una satisfacción para su alma, para su corazón. El mundo está pereciendo porque no conoce a Dios, pero la iglesia también está languideciendo porque no hemos aprendido a gozar de la presencia de Dios. ¿Te ha pasado? Yo no sé, es una pregunta. ¿Te ha pasado que estás en un momento tan íntimo, tan solo, tan quieto en tu casa? No hay ruido. Estás tú leyendo la palabra de Dios, estás orando, Dios te está hablando, Dios está hablando, y empieza a vivir tu corazón una presencia, no es simplemente una emoción, sino realmente una experiencia tan dulce y al mismo tiempo
que te está consumiendo por dentro, que no sabes cómo explicarlo y tú solamente sabes que empiezan tus ojos a derramar lágrimas porque estás entendiendo y estás viviendo algo tan sublime. Puedes leer 1000 tratados de teología, debes de hacerlo si puedes, pero nada de eso te va a dar una experiencia verdadera con Dios. Yo leo y tengo que prepararme con teología. Pero si tú eres una hermana, un hermano que tiene 65, 70, 80 años, y tú dices, yo no puedo hacer eso, mira, busca a Dios. Yo no te estoy diciendo que sepas toda la teología del mundo, te estoy diciendo, busca verdaderamente tener esa comunión con Dios, esa necesidad que solo Dios puede satisfacer a tu alma, a tu corazón sediento. Esta es la experiencia de vida que tenemos que aprender a vivir cada día de nuestra vida, mis hermanos. La cura inmediata para nuestros males espirituales sería entrar a disfrutar esa presencia de Dios y comprender que Él está con nosotros y nosotros con Él. Y empiezas a conocer un poco más del Señor y te empiezas a dar cuenta que Él es eterno, te empiezas a dar cuenta que Él es omnisciente y te empiezas a dar cuenta que Él es un Dios también de justicia, de ira, pero también de amor, de misericordia, lleno de gracia y de bondad, y te vas dando cuenta que el conocer a Dios es todo un mundo, un anchuroso mar que nunca vas a terminar de cruzarlo. Así es el conocimiento de Dios. La gran mayoría de las que se dicen iglesias cristianas ni les interesa conocer las perfecciones de nuestro Dios. Mucho menos les va a interesar vivir esa experiencia real de una comunión con Dios. Ojalá que todos los que estemos aquí sepamos de teología. Pero no te equivoques. La teología no te da la experiencia de estar delante del Señor. Ayuda bastante. Tienes que aprenderla, debes de aprenderla. ¿Sabes cuál era la diferencia entre un profeta y un escriba? El escriba te hablaba de lo que leía y era bueno. El profeta te hablaba de lo que vio en la presencia de Dios. Hoy en día estamos llenos de miles de escribas, pero hay muy pocos profetas. Sí, hoy en día tenemos mucha gente que enseña muy buena teología. Me encantaría contarme así entre uno de ellos. Pero luego los escuchas y te das cuenta que todo es un conocimiento bueno, sí. Necesario también. Pero te das cuenta que todavía no han entrado a esa presencia en el lugar santísimo de Dios. Un profeta
moría por lo que sabía. Moría porque su corazón se apegaba tanto al Señor que se convertía en un fiel siervo donde no le importaba absolutamente ninguna otra cosa. Este privilegio de entrar, pasar ese velo y entrar a esa santa presencia de Dios, cada día le pertenece este privilegio a los verdaderos hijos de Dios. Yo les dije ahorita al empezar, mira, me voy a dirigir a los que Dios ha cambiado su corazón, a aquellos que no ha sido cambiado su corazón. ¿Sabes qué está pasando? Te lo voy a decir. No me están entendiendo. No saben ni de qué estoy hablando. No lo entienden. Si tú vas y hablas de esto en cualquier otra iglesia y tú hablas cada día con las otras personas y hablas de cómo Dios lo has conocido y has estado con Él, ¿sabes cómo te van a ver? No vas a ser su héroe. No vas a ser digno de admiración. Van a decir, ¿está loco? ¿Por qué ora así? ¿Por qué habla así? Este es un fanático. No, son gente que no los entienden. Si ese velo de separación ha desaparecido, ¿por qué es que nosotros nos estamos manteniendo fuera de esa comunión con el Señor, de esa presencia, mis hermanos? ¿Por qué nos conformamos con estar solamente dándole vueltas ahí al atrio cuando verdaderamente podemos estar en la mera presencia, en la mera comunión con nuestro Dios? Cuando tú lees Cantares, tú sabes ahorita ya a esta altura de la vida que Cantares se representa en muchos de los pasajes a Cristo y a su pueblo, ¿verdad? En este caso ahora actualmente su iglesia, ¿sí? Y cómo Cristo ve a su novia, bueno, el novio ve a su novia, ¿sí? Y la novia ve al novio, y luego los dos se dicen palabras mutuas de encanto, de amor, de admiración. Y una de esas palabras que dice el novio, dice, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Esto le está diciendo el novio a la novia, Cristo a la iglesia, a su pueblo. Déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Y nosotros, ¿por qué entonces como novia, como iglesia? ¿Por qué estamos dejando en espera ese momento cuando el mismo Señor está diciendo, ven, quiero verte, quiero estar contigo, vamos a platicar? ¿Qué te impide estar en esa comunión tan personal con el Señor? Y entonces la gran mayoría tendría que responder, no necesariamente sería lo más correcto, ¿qué es lo que te impide entrar en esa comunión? Y una respuesta tan común sería, estamos fríos. Pero eso no explica la realidad de las cosas. Lo que ocurre es algo más grave que la misma frialdad en el corazón. Y entonces, ¿qué es ese algo que está provocando esa frialdad? ¿Sabes qué? Es que en tu corazón sigues manteniendo ese velo de separación. Ese velo que te impide ver el rostro de Dios. Ese velo de una naturaleza caída que queremos seguir conservando. Ese velo es la supervivencia de nuestro yo.
La religión profana que abunda más en nuestras vidas es el yoísmo. Y esa abunda en la iglesia, en nuestra iglesia. No me voy a las demás. En nuestra vida, en mi vida, en tu vida. No digas que no. Te encanta tu religión del yoísmo. No puedes decir que no. Tu vida lo está diciendo. Tú eres lo más importante de tu vida. Esta es la que está formando verdaderamente ese velo de separación en la comunión que deberíamos de tener con el Padre. Y no hemos sometido el yo, nuestro ser. No lo hemos sometido, no lo queremos someter a esa crucifixión. No queremos que se muera. Queremos seguirlo manteniendo con vida. Por el contrario, ese yo que una vez destruyó el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, parece ser que lo hemos vuelto a levantar, lo hemos nuevamente cosido, remendado y lo hemos vuelto a poner. ¿Cómo puedo dejar yo a un lado? Mi yo, mi ser, es lo más importante. Según esto para nuestra vida. Este velo del yo, podríamos decir que está entretejido con los hilos del egoísmo, cruzados con los pecados de nuestro espíritu humano. Y para ser más específicos, estos pecados del interior son la justificación propia, la propia conmiseración, la autosuficiencia, la admiración de sí mismo, el amor propio. Esos son los hilos de los cuales está tejido este velo del yo. Y están tan profundamente metidos en nuestra naturaleza, son tan semejantes a nuestro modo de ser y de pensar, que es muy difícil de verlos. Si no fuera porque Dios tiene que alumbrarnos, nos daríamos cuenta. Son pecados del egoísmo, del exhibicionismo, de una autoalabanza que incluso llega a existir en muchos de nosotros los líderes espirituales, y ustedes ni cuenta se han dado y los demás ni cuenta se dan, que muchas veces esos que nos paramos enfrente lo hacemos más por un ego y una vanidad. Y lo peor es que ni ellos se están dando cuenta, los mismos que se paran aquí enfrente. Si se dieran cuenta, se arrepentirían de lo que están diciendo. Podría suponerse que una correcta enseñanza de la depravación humana y de la justificación en Cristo nos podría estar librando de estos tipos de pecado. Pero la verdad es que el pecado del yoísmo es tan presuntuoso que incluso puede llegar a crecer, aún viendo sacrificarse esa víctima sobre el altar. No le interesaría mucho, sigue creciendo mejor su yo. Incluso se puede defender con mucho ahínco las doctrinas fundamentales y predicar con gran elocuencia la salvación por gracia y sentirse halagado
por estos esfuerzos. Hasta el mismo deseo de buscar a Dios parece servir para que el yo se afirme y crezca. Está tan arraigado en nosotros ese velo. El velo del yo es el que nos está ocultando, mis hermanos, del rostro de Dios. Y lo único que puede quitarlo es verdaderamente esa experiencia espiritual real. Sí, yo puedo aprender muchas cosas, debo de aprenderlas y tienen que ser correctas, pero nada lo va a quitar hasta que realmente no sea una experiencia real. Por eso le estoy diciendo, hoy quise hacerlo distinto. Quiero que ustedes se pongan delante de Dios si fuese posible, porque podemos, y yo les debo de predicar lo mejor de la doctrina, lo mejor de la teología, pero lo que va a arrancar su yo no es la teología que yo estoy predicando, es la mera experiencia con Dios. Es Dios quien se encarga de arrancarlo. Y ¿sabes qué? Duele bastante. Hace la semana pasada, lo que estaba orando al Señor, en una de esas, yo le decía al Señor, tú me conoces y es necesario que me humilles, humíllame. Y pensando también en la iglesia, dije, Señor, si tienes que humillar a cada uno de la iglesia, humilla. Pero inmediatamente reaccioné y dije, no, Señor, no los humilles. Ayúdanos para que nosotros nos humillemos delante de ti. Les voy a decir por qué no quiero pedir que Dios los humille. Si te ha tocado vivir esa experiencia de que Dios te humilla, no la quieres volver a vivir. Es muy duro cuando es Dios el que te humilla. Si tú no te quieres humillar, Dios lo va a hacer por ti. Pero te quiero decir, es bien doloroso. No lo olvidas el resto de tu vida. Por eso fue que cambié y dije, no, Señor, ayúdanos mejor a que nosotros nos humillemos delante de ti. Como aquel texto que alguna vez vimos, si se humillara en mi pueblo, humíllate. Es mejor que tú vayas, te humilles, es mejor que tú lo hagas. No esperes a que sea el Señor el que lo haga, te lo aseguro. No te vas a hacer placentero, vas a llorar, no una hora, no un día, no una semana, vas a llorar y te vas a arrepentir por buen tiempo, pero vas a tener que aprender la lección. Debemos poner nuestros pecados de ese yo personal delante de la cruz para que esos pecados sean juzgados. Debemos estar dispuestos a sufrir al poner esos pecados. Tengamos en cuenta, hermanos, que esto de rasgar el velo es una figura poética la que estoy diciendo, que suena media bonita, pero en la experiencia real, rasgar ese velo del yo no tiene nada de agradable. Por el contrario, como les acabo de decir, es muy doloroso. En la experiencia humana, ese velo se forma de tejidos espirituales vivos. Está constituido ese velo de un material tan sensible y vacilante que es nuestro ser.
Cualquier cosa que nos toca nos duele, nos hiere, nos da un vivo dolor. Arrancar ese velo del yo es hacernos daño. Duele y mucho, nos lastima, nos hace sangrar. Y decir otra cosa es hacer que la cruz no sea cruz. Desgarrar esa tela de la que está compuesta nuestra vida nunca dejará de ser doloroso, pero de eso se encarga la cruz. No nos engañemos, nosotros no podemos rasgar ese velo del yo. Dios es el que tiene que hacer eso. La parte nuestra es entregarnos, confiar a que Él lo haga. Él sabrá cómo lo va a hacer. Nosotros tenemos que confesarlo, que desecharlo, ¿no? Pero recuerden que nosotros, en estar en esa crucifixión con el Señor, no debe de ser esa aceptación laxa de un aceptar a Cristo, sino una verdadera obra hecha por Dios mismo. No podemos conformarnos con ser solamente, creer solamente el lado bonito, agradable de una doctrina de la crucifixión del yo. Esto se tiene que encargar Dios de hacerlo. Sí tiene que ser conforme a la mejor doctrina, definitivamente, pero también en base a la más completa realidad. La cruz es tosca, la cruz es mortal, pero también es efectiva. Una vez que mataba para siempre, y así sigue siendo. Tengo que ir con todo mi ser a esa cruz todavía, para que se quede allí todavía crucificado esa parte de mi ser que debe de morir. Y después de esa muerte viene el gozo, ese verdadero gozo, esa alegría de saber que el Señor ha quitado ese velo en nuestro corazón que no permitía que nosotros estuviéramos en esa comunión con Él. Y es cuando verdaderamente podemos aprender a disfrutar de su presencia, de su gloria, y gozarnos juntamente con Él, y disfrutar y deleitarnos verdaderamente con nuestro Señor. Mis hermanos, debemos de estar rasgando ese velo en el Señor, que el Señor haga esa obra. Y mira, tal vez tú te estás dando cuenta y sabes y dices: no, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no puedo entender esto, yo no sé por qué tiene de malo que ponga en primer lugar mi vida. Bueno, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, dijo el Señor, tienes que creer en Cristo e ir a esa cruz, morir junto con Él. Arrepiéntete de tus pecados, pídele al Señor que te perdone, que te salve, pero arrepiéntete y cree en Cristo. Él ha quitado ese velo de separación. Puedes ir directo a la presencia del Señor a través, y solo y únicamente a través del Señor Jesucristo, que dio su cuerpo, su sangre como un velo para ser rasgado y que tú pudieras entrar a la presencia
del Señor, disfrutar de Él para siempre. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados y deja tu persona, tu yo, déjalo, porque te va a arrastrar a la suciedad, a la perdición. Déjalo, te lo ruego. Y cree en Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Mi hermano, yo no sé si pude, con la ayuda del Señor, hablarte el corazón, pero arrepiéntete. Necesitamos como personas, como hijos del Señor, como iglesia, verdaderamente estar en la presencia, en la comunión con el Padre. Nada hay que nos lo impida. Ven con Él. Él es nuestro todo. Y siempre vamos a estar agradecidos contigo, Señor, porque un día nos perdonaste. Es cierto, Padre Santo, que nuestra vida no es aún lo que tú quieres. Y aún así, nos perdonas cuando rogamos, Señor, en nuestras faltas. Pero ahora ayúdanos, Señor, no a quedarnos solamente en un atrio, sino verdaderamente ir a tu presencia. En una forma de experiencia real, viva, Señor, donde podamos comprobar lo que dice tu palabra, comprobar lo que dice la enseñanza correcta, es decir, es cierto, lo he visto, es cierto, lo he vivido, y gozarnos contigo en tu presencia. Por favor, Señor, ayúdanos a eso.